Bien, vamos a ver en este video la resolución del ejercicio 3D de la guía de aplicaciones de la derivada, que nos pide hallar los extremos relativos de la función 2 seno de x más coseno de 2x, en el intervalo que va de 0 a 2pi. Recordemos que una función puede tener extremos relativos en sus puntos críticos, y una función tiene puntos críticos donde su derivada primera se anula, o bien en los puntos o valores de la variable x donde su derivada primera no existe. Vemos que la función dada es una función, es la suma de dos funciones trigonométricas, es derivable en todo el eje real, así que en ese intervalo de 0 a 2pi es derivable, es decir que su derivada primera existe. Así que veremos entonces cómo encontrar los valores de x tales que anulen esta primera derivada. Tenemos entonces la función 2 seno de x más coseno de 2x como la suma de dos términos, y la primera derivada de la suma de dos funciones resulta ser la suma de las derivadas de cada una de estas funciones. La derivada del primer término es 2 por coseno de x, es decir, la derivada de 2 seno de x es 2 coseno de x, y la derivada del segundo término, que es un coseno de una función, es una función compuesta, lo derivaremos entonces como la derivada del coseno es menos seno de la función que está dentro del argumento 2x, que ahora deberemos multiplicar por ser una función compuesta y aplicando la regla de la cadena, por la derivada de el argumento del coseno, que es la derivada de 2x igual a 2. Si de esta expresión derivada ahora extraemos factor común 2, tenemos que la derivada de f es igual a 2 por coseno de x menos seno de 2x. Si recurrimos ahora a una identidad trigonométrica que dice que seno de 2x es igual a 2 seno de x por coseno de x, la derivada primera podemos expresarla de la siguiente forma, como 2 por coseno de x menos 2 seno de x multiplicado por el coseno de x. Es decir, llevamos la expresión de la función trigonométrica seno de 2x, el ángulo doble como argumento, en una expresión donde las funciones trigonométricas están como un ángulo simple, seno de x, coseno de x. Vamos a, si ahora sacamos factor común coseno de x, la derivada primera quedará como 2 coseno de x multiplicado por 1 menos 2 seno de x. Decíamos entonces que tendremos que encontrar los valores de x tales que anulen a esta primera derivada. Vemos acá que esta primera derivada es el producto de dos factores, coseno de x por un lado
y 1 menos 2 seno de x por el otro. Así entonces, este producto de coseno por el paréntesis igualado a 0 será igual a 0 cuando o bien el primer factor, coseno de x, sea 0, y los valores de x que anulan al coseno en el intervalo x 2pi, 0, 2pi, ¿sí? En este intervalo, decía que los valores de x que anulan al coseno son x igual a pi sobre 2 y x igual a 3 medios de pi. Pi sobre 2. Por otro lado, el factor 1 menos 2 seno de x se igualará a 0 cuando el seno de x se haga igual a 1/2. ¿Está bien? Y los valores de x que hacen que el seno sea igual a 1/2 son x igual a pi sobre 6, es decir, 30 grados sexagesimales, y x igual a 5 sextos de pi, es decir, 150 grados sexagesimales. Recordemos que este pi sobre 2 radianes son 90 grados, ¿sí? Y que 2/3 de pi radianes son 270 grados sexagesimales. Vamos a construir así ahora, vamos a disponer estos valores que anulan a esta primera derivada sobre un eje en el intervalo que va de 0 a 2pi. Así que vamos a disponer entonces por acá el valor de pi sobre 6, que decíamos que eran 30 grados sexagesimales. Por acá dispondremos pi sobre 2, pondremos pi sobre 2, que son 90 grados. Por acá pondremos 5 sextos de pi, que son 150 grados. Por acá pondremos 3 medios de pi, que son 270 grados. Están así entonces dispuestos los 4 puntos, ¿sí? Donde puede haber extremos relativos. Para saber qué tipo de extremo puede haber en estos puntos, 1 sexto de pi, medio pi, 5 sextos de pi y 3 medios pi, vamos a analizar los intervalos que van entre 0 y pi sobre 6. Vamos a analizar el intervalo que va de pi sobre 6 a 90, a pi sobre 2. El intervalo que va de pi sobre 2 a 5 sextos de pi. El intervalo que va de 5 sextos de pi a 3 medios de pi. Y vamos a analizar el intervalo que va de 3 medios de pi a 2pi. El comportamiento de la primera derivada, o la derivada primera de esta función,
en estos intervalos. ¿Sí? Decía que vamos a analizar el comportamiento, en realidad analizaremos qué signo tiene esta primer derivada en cada uno de estos intervalos. Para eso vamos a elegir algunos puntos intermedios de estos intervalos, ¿sí? Por ejemplo, en este primer intervalo vamos a elegir el punto pi sobre 12, que serían 15 grados hexadesimales, ahí acá en este intervalo. Vamos a elegir el punto o el valor pi sobre 4, que son 45 grados, ¿sí? En el intervalo que va de pi sobre 6 a pi sobre 2. Vamos a elegir el valor 2/3 de pi, que serían 120 grados. En este intervalo de pi sobre 2 a 5/6 de pi, vamos a elegir pi, que son 180 grados. En el intervalo que va de 5/6 a 3/2 de pi. Y vamos a elegir el valor 10/6 de pi, que serían 300 grados, ¿sí? Para este intervalo de 3/2 de pi a 2pi. Decía que vamos entonces a calcular el valor de la primera derivada en cada uno de estos puntos indicados en azul, de cada uno de estos intervalos, y de acuerdo al signo que adopte esta primera derivada, podremos concluir si en ese intervalo la función es creciente o decreciente, ¿sí? Para determinar luego qué tipo de extremo relativo hay en estos valores obtenidos donde se anula la primera derivada. Tendremos así entonces que la primera derivada en el valor pi sobre 2, es decir, para 15 grados, es igual a 0, o aproximadamente igual a 0,466, es decir, un valor positivo, con lo que podemos concluir que en este intervalo, que va de 0 a pi sobre 6, la función es creciente, porque su primera derivada tiene signo positivo. En el otro intervalo, para el valor pi sobre 4, la primera derivada es igual a menos 0,29, negativa, es decir que en este intervalo que va de pi sobre 6 a pi sobre 2, podemos decir que la primera derivada, la función original, es decreciente. En el intervalo siguiente, para el valor 2/3 de pi, es decir, para 120 grados, la función derivada resulta ser positiva. Nuevamente, en este intervalo
la función original es creciente. Para el siguiente intervalo, la función derivada en x igual a pi, es decir, 180 grados, la función derivada es igual a menos 2, negativa, con lo que en este intervalo de 5/6 de pi a 3/2 de pi, la función original es decreciente. Y finalmente, en el último intervalo, para el valor de 300 grados, es decir, 10/6 de pi, la función derivada en 10/6 de pi es aproximadamente 3,66 positivo, es decir, que es creciente. Así entonces, si en el primer intervalo de 0 a pi sobre 6 la función es creciente, en el punto pi sobre 6 la primer derivada se anula, y en el intervalo siguiente a pi sobre 6, de pi sobre 6 a pi sobre 2, la función es decreciente, podemos concluir que f en pi sobre 6 tiene un mínimo. Perdón, un máximo. Es decir, si la función pasa de creciente a decreciente, en este punto, este valor, la función acá tiene un máximo. ¿Sí? Si en el intervalo que va de pi sobre 6 a pi sobre 2, la función es decreciente, y en el intervalo siguiente de pi sobre 2 a 5/6 de pi, la función pasa a ser creciente, si la función pasa de decreciente a creciente, en pi sobre 2, la función tendrá entonces un mínimo. Siguiendo con este mismo análisis, en 5/6 de pi, a su izquierda, la función es creciente, y a la derecha de 5/6 de pi, la función es decreciente. Así entonces, f en 5/6 de pi tendrá un máximo. Y, por último, en 3/2 de pi, la función a su izquierda es decreciente y a su derecha es creciente. Así entonces, f en 3/2 de pi tendrá un mínimo. Si graficáramos la función en este intervalo, obtendríamos la siguiente gráfica. Como vemos. Vemos así entonces que aproximadamente aquí en pi sobre 6 tenemos un máximo, que tenemos otro máximo aproximadamente por aquí exactamente por aquí, no, aproximadamente por aquí, en 5/6 de pi, tenemos otro máximo, y que tenemos mínimos en pi sobre 2, un mínimo, y tenemos otro mínimo en 3/2 de pi. Hay otro mínimo acá.
Eso lo vemos en la gráfica de la función, vemos que la función es continua, por otro lado, que ya lo sabíamos, y derivable en este intervalo de 0 a 2pi. Podríamos hacer un análisis gráfico del comportamiento de esta función en este intervalo, usando una plantilla de GeoGebra. Vemos acá en esta plantilla de GeoGebra, tenemos la función dada, 2 seno de x más coseno de 2x, que es la que acabamos de ver. Y como sabemos, la derivada de una función en cada punto representa la pendiente de la recta tangente en cada uno de estos puntos. Así entonces, si graficáramos la recta tangente a la función dada en cada uno de los puntos a lo largo de todo el intervalo, lo que observamos que la pendiente de esta recta tangente que va yendo a lo largo de toda la gráfica, en 30 grados, la recta tangente es horizontal. Es decir, que tiene pendiente nula, es decir, que su derivada se anula. Vemos que este comportamiento se repite también a los 90 grados, también la tangente es horizontal y tiene pendiente nula, que ocurre lo mismo en los 150 grados, ¿sí? También la recta tangente es horizontal en este valor y su pendiente es nula, y ocurre lo mismo en 270 grados también. Si graficáramos la función derivada, tendríamos esta función. La expresión de la función derivada, recordemos que era 2 coseno de x menos 2 seno de 2x, que es esta función que vemos acá en azul. Y si pusiéramos un punto sobre esta derivada, vemos acá que, por ejemplo, cuando llegamos a 30 grados, ¿sí?, la función derivada se anula, así como la pendiente de la recta. Lo mismo ocurre luego en 90 grados, que se anula la función derivada, la función azul se anula. Lo mismo ocurre en 150 y lo mismo ocurre en 270. Es decir, que esta función derivada primera se anula en esos 4 puntos donde la tangente a la función original es horizontal.